Bueno, ya son las 7 de la tarde, jueves 3 de diciembre, así que voy a empezar poco a poco hablando sobre nuestra nueva conferencia. Como sabéis, en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid, todos los jueves hacemos diferentes conferencias sobre el arte y la cultura rusa. Y hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante que es miniatura de Palej. Mi nombre es Polina Podgorецкая, soy historiadora del arte y todos los jueves, pues ya quien me conoce, cuento aquí cosas interesantes. Bueno, la conferencia de hoy voy a empezar hablando de un tema que no tiene tanta relevancia con miniatura de Palej. Es un tema, un terremoto que ocurrió el lunes del 30 de noviembre de esta semana. Yo creo que es relevante hablar sobre un asunto como la muerte de Irina Antonova. Era una gran personaje en el escenario de arte en Rusia, en la Unión Soviética. Era una gran mujer. Murió con 98 años por la causa por la pandemia, tuvo coronavirus y dejó la vida el lunes. Simplemente quería recopilar el papel suyo en la historia del arte. Si os interesa, lo podéis consultar luego en Google. Su nombre es famoso, lo podéis encontrar tanto en español como en inglés, hay mucha información. Muy brevemente, ella empezó a trabajar en el Museo Estatal de nombre de Pushkinsky, Pushkinsky Museum, Museo Pushkinsky, en Moscú. Entró a trabajar ahí en el año 1945, justo después de la guerra. En el año 61 ya se hizo directora y en total trabajó ahí casi 75 años de su vida. E hizo unas cosas tan importantes como en el año 74 traer a Moscú, hacer una exposición de Mona Lisa del Louvre, ¿no? Esta gran exposición. En el año 81, en el año 96, hizo grandes exposiciones como Moscú-París, París-Moscú, esta exposición del año 81, que sirvió, digamos, de puente entre el occidente y el oriente, digamos, la URSS, ¿no? Con esta gran exposición se abrieron los archivos del Museo Pushkinsky. De los almacenes salieron las obras de la vanguardia rusa y el público soviético por primera vez, pues el público soviético contemporáneo, ¿no? Por primera vez pudo conocer las grandes obras de la vanguardia rusa. En el año 96 hizo una gran exposición Moscú-Berlín, Berlín-Moscú. Eran grandes exposiciones pues, que se ubicaban primero en Moscú y luego en capital alemana, ¿no? También construyendo esta conversación, también hizo grandes exposiciones de Picasso, de Modigliani, de Caravaggio. En fin, una gran personaje para el arte ruso y soviético. Ella aportó a la apertura de la Unión Soviética culturalmente hacia el occidente, y sin dramar más tiempo, pues quería dar reconocimiento a este gran personaje y bueno, pilló desprevisto, ¿no? Este evento, y no era mi idea empezar la conversación, esta conferencia, con un acontecimiento tan triste. Bueno, ya que conocéis este gran personaje y podéis seguir investigando un poco de ella, puedo empezar a hablar ya sobre el tema que nos toca hoy, que es la miniatura de Palej, ¿no? Miniatura de Palej los iconos de Palej, generalmente el pueblo de Palej, es un lugar muy importante en el mapa ruso, en el mapa ruso geográfico, en el mapa ruso artístico. Es un pequeño pueblo que se ubica a 360 kilómetros de Moscú, y desde los tiempos antiguos, en historia se conoce la fecha como el siglo XVII. Este pueblo se abrió digamos, a Moscú, al resto del país, porque, bueno, podemos imaginar que en el siglo XVII, ¿no? 360 kilómetros de capital era una distancia bastante significativa, y pues, no se conocía mucho lo que se hacían.
Pero bueno, poco a poco empezó a crecer la popularidad y lo que quiero transmitir con esta diapositiva y lo que va a dar, digamos, lugar, va a dar la estructura a nuestra conferencia, es que los pintores de Palej, los iconos de Palej, siempre supieron adaptarse a las condiciones históricas, ¿no? Al principio del siglo XVIII pintaban pues iconos sobre madera, bastante ortodoxos, inspirándose en diferentes escuelas antiguas rusas, como por ejemplo la moscovita o la de Novgorod. Luego, a finales del siglo XVIII, ya sabemos que es un periodo marcado por Pedro el Grande o la Catalina II, pues es un periodo muy europeizado, es un periodo cuando Rusia tomó un rumbo hacia Occidente, de repente empezó un increíble flujo del arte occidental, la arquitectura occidental, y como podemos contemplar, esto se reflejó también en la iconografía, ¿no? Cómo están pintando los iconos. Y luego ya a finales del siglo XX, pero realmente generalmente en todo el siglo XX, a partir de la Revolución, los pintores de Palej empezaron a pintar las cajitas, lo que se llama propiamente dicho miniatura de Palej, ¿no? Unas cajitas, piezas decorativas sin connotación religiosa, lo que es esperable, pero bueno, lo explicaré a lo largo de esta conferencia. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía antigua de Palej. Es un pueblo muy pequeñito, ahí vive ahora 2.000 personas. Y la miniatura pintada en los años 30 sobre una caja lacada de madera que representa este mismo paisaje, ¿no? Bueno, como os he comentado anteriormente, la escuela de Palej era una de las escuelas de pintura de iconos más importantes en Rusia zarina antes de la revolución. Pintaron, o sea, recibieron unos encargos tan grandes como, por ejemplo, es este encargo que vemos aquí, que es Palacio de las Facetas. No sé si hay un público ruso en la conferencia de hoy, pero en ruso se llama Granatova Palata, en Kremlin de Moscú. Es un edificio, bueno, lo podéis contemplar en esta diapositiva. Es un edificio construido realmente en el siglo XV, la fachada es del siglo XV y es un espacio dedicado a la coronación de los zares y luego a diferentes festivos de pues, un nivel importante nacional, monárquico, ¿no? Se celebraban todas en esta sala, pintada por los artistas de Palej en finales del siglo XIX, fue restaurada en los años 60, si no me falla la memoria. Bueno, un edificio muy sufrido, lo podéis luego investigar por vuestra cuenta, información en castellano, pero bueno, es un edificio sufrido durante el periodo soviético, por ejemplo, el pórtico rojo, que se llama en ruso, donde ocurrían las coronaciones, fue destruido, por ejemplo, y es muy sorprendente cómo se conservaron estos iconos durante el periodo soviético. Bueno, en Rusia había varias escuelas importantes de gran relevancia aparte de Palej, pero bueno, las tres escuelas más importantes es principalmente Palej, luego Mstera, con tres consonantes en el principio, Mstera, y la escuela de Jolui. Son escuelas pues, que pintaban iconos en diferente estilo, en que el estilo sobre todo se reflejaba en el uso de los pigmentos, en el uso de los dorados y interesante subrayar que hacia el siglo XIX, o sea, si por ejemplo en el siglo XVII, XVIII quizás la producción en masa no era tan fuerte, no era tan pues, masiva, en el siglo XIX con cierta industrialización, crecimiento de población, las escuelas empezaron a producir los iconos en unas cantidades enormes. En algunos pues, datos históricos pude encontrar el número que en la escuela de Jalui
la tercera imagen que ves en esta diapositiva, se han producido entre 1,5 millones y 2 millones de iconos al año en el siglo XIX. O sea, una cantidad bárbara de iconos y obviamente con tanta demanda casi al nivel casi globalizadora, ¿no? Al nivel global, 2 millones de iconos al año, es increíble. La calidad de los iconos empezó a fallar, empezaron a bajar la calidad pues, para poder producir los iconos para el uso en masa. Aquí os, por ejemplo, presento una de las maneras como se usaban los iconos, que se llama el rincón rojo, el rincón sagrado, ¿no? Que eran unos rincones en las casas típicas rusas de madera, pero ni siquiera tan típicas, o sea, en pisos normales también hacían este tipo de lugares de devoción. Y ubicaban muchísima cantidad de iconos de la Virgen, de diferentes santos, bueno, en fin, iconos estaban destinados para este uso. ¿Qué ocurre? Que los iconos de Paleg, desde pues, su inicio, tenían la fama de tener una gran calidad pictórica, una gran calidad técnica, y a pesar de que obviamente en el siglo XIX los pintores intentaron adaptarse a nuevas necesidades de producción, a las necesidades en masa, en cierto modo negaron en producir tanto, negaron a bajar la calidad de su producción, aunque en cierto modo pues, han modificado su técnica. Por ejemplo, empezaron a utilizar una especie de pegamento que se llama misión, que en español, en castellano, se llama del mismo modo. De hecho, se usa y hoy en día, que es una especie de pegamento de base química que se usa para el dorado. No quiero profundizar mucho en las cuestiones técnicas porque al fin y al cabo pues, no he estudiado restauración y cosas de semejante pues, tipo, pero os digo muy brevemente que es un pegamento que se usa para el dorado. Otra técnica que utilizaron, que no hay traducción a castellano y tenéis que aprender el término tal como es en ruso, es técnica de aklad o riza, sí. Es una técnica antigua que se utilizaba desde muchísimos siglos en la producción de iconos, que se consiste en que en la tabla de madera solo se policroma los detalles como los brazos o las caras, ¿no? Como podéis contemplar en esta diapositiva. Y luego sobre esta tabla ponían pues, otra placa de metal, normalmente en siglos anteriores, antes del siglo XIX, cuando empezó esta producción en masa que os estoy comentando. Cada parte, por ejemplo, la corona o el vestido, se producían de diferentes piezas, eran pues, múltiples piezas, muchas veces con incrustación de piedras, muy valiosas, perlas, diferentes cristales. Pues lo que ocurre en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, es que en vez de utilizar varias piezas de estas placas de madera, de estas placas de metal, empezaron a utilizar las placas de metal menos valioso y solo una placa de metal. O sea, en vez de utilizar varios como un puzzle, empezaron a utilizar una placa de metal y menospreciando, pues no pintaban todo lo que está detrás de la placa. Entonces, los pintores de Paleg no han bajado significativamente de calidad, pero sí que han intentado pues, adaptarse un poco a las nuevas digamos, condiciones, ¿no? Pues desarrollaron sus propias técnicas, ¿no? ¿Qué ocurre? La relación con el gobierno, digamos, con la religión, pintura de iconos y gobierno, toda esta relación estaba muy fuerte a lo largo de todo el periodo zarino, ¿no? Como sabéis, imagino todos, que los zares estaban elegidos, digamos, por el dios ortodoxo, ¿no? Tenían la coronación en las catedrales.
Siempre intentaban ayudar a la producción de los iconos, siempre intentaban ayudar a los maestros, a las pequeñas escuelas. Alejandro III, por ejemplo, siempre decía que había que proteger estos iconos, realizaba unos ciertos donaciones, algunas reformas, pero bueno, hay que saber, hay que entender que la segunda mitad del siglo XIX era un periodo de muchas reformas, de muchas crisis, pues el gobierno, aunque quería hacer esto, aunque quería apoyar este tipo de arte, no siempre podía hacerlo porque había otro tipo de gastos, pues quizás más relevantes, más importantes. Un cambio ocurre al principio del siglo XX, justo en 1900, cuando un gran historiador ruso de iconos rusos, de cultura bizantina, de cultura ortodoxa, Nikodim Kandakov, es un gran historiador que pues, nada, describe toda la historia de Rusia ortodoxa, ¿no? Él, junto con Sergei Sheremetyev, pues viene de una gran dinastía de coleccionistas, de duques Sheremetyev, ¿no? Viene de esta dinastía, de hecho el aeropuerto Sheremetyev pues está llamado al nombre de uno de sus familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos hombres juntan, crean una especie de un grupo de investigación de profesionales, de historiadores del arte y mecenas, y realizan un viaje por diferentes pueblos rusos de Rusia profunda que se dedican a producción de los iconos. Y claro, en su lista, en su guía, digamos, arqueológica, de mecenazgo, había los pueblos que os he mencionado, Jaluy, Misteri y sobre todo Pala, ¿no? Entonces, ellos forman el Comité de Protección de la Pintura de los Iconos. Aquí os enseño algunas fotografías de diferentes épocas. Pues aquí, por ejemplo, vemos el comité es antes de la Revolución. Eh, Vemos un equipo eh, este comité, de este grupo, ¿no? Y abajo vemos a los alumnos de una de las escuelas. Lo que querían hacer estas mecenas, en primer lugar, es dar dinero a la producción de los iconos, mejorar la condición de los maestros, porque lo que vieron en Palej, sobre todo ahí, les chocó, porque los maestros vivían en unas condiciones bastante lamentables, apenas tenían pues, dinero para producir sus iconos y para comer, y en fin, era muy lamentable, y entonces Kandakov, el historiador, escribió un informe muy amplio, muy abierto a Nicolás II, diciendo que sin ayuda del gobierno va a ser imposible renovar y mejorar la situación con la pintura de iconos. Por favor, ayúdenos. Y Nicolás II pues, aceptó la petición, dijo que sí, efectivamente, tenemos que hacer esta cosa, somos un Estado ortodoxo, sin esto no podemos. Y crearon una especie de red de escuelas de pintura de iconos en todo el territorio central de Rusia. Habían decenas de escuelas y hacia 1902 se abrieron en 1901 hacia 1902 ya tenían 160 estudiantes en todos los colegios. Luego el interés se disminuyó. Pero bueno, 160 estudiantes para una cosa tan particular como pintar los iconos era un número bastante importante. Entonces, ¿qué eran estos estudiantes? Eran chicos, masculinos, chicos, de la edad aproximadamente 10 años, 10-11 años. La educación duraba 4 años, era gratuita. Y básicamente estudiaban sobre todo la religión,
la técnica de pintura de iconos, pero también estudiaban historia del arte, tenían clases básicos de aprendizaje básico, pues matemática, lengua rusa, escritura, pero sobre todo el enfoque era en los iconos. Y luego el objetivo de estos colegios era, digamos, ubicar a estos niños, ponerles, incluirles dentro del sistema de pintura, pintura de iconos digamos, más grande, las escuelas que pertenecían a las iglesias, etc. Y también se dedicaban a la restauración de los iconos antiguos, como por ejemplo podemos ver en la foto a la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Hacia el año 1907, perdón, 1917, la situación en Rusia iba en una cuesta hacia abajo. O sea, estamos hablando sobre la guerra de Japón en 1904, la primera revolución rusa de 1905, la primera guerra mundial del 14, la revolución de febrero del 17, en fin, todo iba de mal a peor y finalmente culminó con la revolución de octubre que, como vemos en esta película de Dziga Vertov, terminó con el culto ortodoxo, ¿no? Entonces, Rusia se convirtió en un país más ortodoxo del mundo al país más ateo del mundo. Todas las iglesias, como sabemos, sobre todo en los años 30, las iglesias se han destruido, muchas iglesias se han destruido, los iconos obviamente se han quemado. Uh, y hubo una gran crisis iconoclasta que se podría compararse solo quizás con el periodo iconoclasta en Bizancio en el siglo VIII. Era una situación bastante parecida, cuando se quemaba absolutamente todo. Pero bueno, no duró mucho este periodo, pero bueno, es un hecho histórico. Es lo que ocurrió. Sorprendentemente, el comité del que os he hablado anteriormente, el comité de la pintura de los iconos, se ha convertido, se nombró, le cambió el nombre a Comité de Investigación de la Antigua Pintura Rusa de Iconos del Comisariado Nacional de Ilustración. Es un hecho muy interesante que, a pesar de toda, digamos, caza de la religión, del culto ortodoxo, ¿no? Uh, algunas cosas no se han destruido, o sea, a pesar de que, como lo vimos en el mes pasado sobre la vanguardia, ¿no? Que se quiso incrustar el nuevo arte, imponer el nuevo arte sobre el pueblo, un arte radicalmente nuevo, al mismo tiempo les daba miedo al gobierno quitar de todo vínculo con el pasado, ¿no? Entonces, poco a poco, combinando lo radical con las medidas más bien suaves, estaban cambiando la ideología y la mente de la gente. Entonces, bueno, la iconografía de Palej, los iconos de Palej han sufrido, pero no han muerto, y eso es lo importante. Y lo que empezaron a pensar es cómo el arte que estamos produciendo durante las generaciones, y esto es también un hecho de destacar, que la pintura de Palej, los pintores de Palej son grandes dinastías, vienen de grandes dinastías de pintores, que algunos incluso se puede ver el hilo hacia los pintores del siglo XVII, ¿no? Todo el pueblo vive de la pintura de iconos. Entonces empezaron a pensar cómo podemos cambiar nuestra situación, cómo nos podemos adaptar en estos tiempos ateos, cómo podemos adaptar nuestra arte. Entonces hubo un artista que se llama Iván Golikov, que a él le voy a regresar muchas veces a este nombre a lo largo de la conferencia. Él, junto con un historiador del arte, pintor, Alexander Glazunov, también regresaré a él, en Moscú, forman Artel de la pintura decorativa. Artel es una palabra rusa que no pude encontrar nada parecido en castellano, así que, bueno, os la explico, que es una asociación voluntaria de la gente que se une bajo el mismo mensaje, bajo el mismo objetivo, y todos los trabajos o todas las obligaciones, pero también todas las ganancias se separan entre ellos. Digamos, era como una unión de artistas, de pintura decorativa de palo.
¿Por qué se forma en Moscú? Pues, como os dije, la situación en la provincia rusa era muy, muy complicada. Además, tenemos que tener en cuenta que empezó la guerra civil. Estamos en el año 1918, empezó la guerra civil, hay pobreza, no hay demanda de pintura, porque todo el mundo está pensando en qué es lo que voy a comer mañana, ¿no? Entonces, en capital, pues hubo, bueno, todavía no era capital, en Moscú, que pronto va a ser capital, hubo más demanda, hubo más pues, posibilidades de desarrollo. Entonces, Iván Golikov, él se muda a Moscú y empieza a visitar museos, pensar cómo se puede renovar, qué nuevo mensaje se puede dar a pintura de iconos rusos de Palev. Él visita un museo Kustarny, que ahora, en el año 1999, se dejó de llamarse Museo Kustarny y se volvió a llamarse Museo de Artes Decorativas de Moscú. Bueno, entonces en 1918 Iván Golikov visita este museo y de repente ve una preciosa miniatura de otra escuela rusa, que es miniatura de Fedoskino. Fedoskino. Esta miniatura que veis abajo a la izquierda. Es una miniatura de origen de finales del siglo XVIII, una miniatura de cajas de laca, unas cajas lacadas, están hechas en papel maché, espero que entendáis esta forma, la técnica, ¿no? Un material bastante frágil, unas cajitas pintadas con diferentes motivos, más bien cotidianas, no directamente religiosas, pues con algunos paisajes, con algunas iglesias, pero no tenían fin, digamos, religioso. Entonces se inspiró muchísimo en estas miniaturas y dijo que es lo que se podría hacer con nuestro arte, ¿no? Entonces lo que cogió de las miniaturas de Fedoskina es el fondo negro, que es muy típico en la miniatura de Palev. Luego, obviamente, cogió algo de los iconos antiguos de propio Palev, ¿no? Luego se inspiró muchísimo en la miniatura japonesa, por el detallismo, por pues, las perspectivas. La miniatura persa medieval, como podemos contemplar abajo a la derecha, y muy interesante que Maxim Gorky, el escritor, él estaba muy interesado en la potencial que se le puede dar a los talleres de Palev. Entonces, en 1924, ahora regresaremos a este punto, 1924, él regala al Artel, regala una biblioteca increíble de diferentes álbumes, de diferentes pasajes de historia del arte, sobre todo el pasaje renacentista. El álbum renacentista es de lo que inspira a Iván Golikov y hace una citación directa de Rafael, de un dibujo de Rafael, que es el encuentro de Jacob con Raquel. Y pues como podéis contemplar, esta semejanza es evidente. Bueno, ¿qué otras cosas podemos destacar? El fondo negro que os mencionaba anteriormente, el gran detallismo, sobre todo vegetal, algunas pues, líneas curvas, que esto viene sobre todo de la miniatura persa, color dorado que viene propiamente de la iconografía rusa, el color dorado, pan de oro se usa para el símbolo de este color es la luz divina. No puedo decir que en la miniatura de Palev, ya post-revolución, esto puede tener una connotación de luz divina del Dios, pero bueno, originalmente el símbolo de este color era este. Las figuras normalmente muy alargadas, muy esbeltas, muy finas, usaban siempre la técnica de temple, que es un pigmento seco diluido en huevo, o sea, puede ser o diluido en huevo entero, o diluido en yema de huevo, o diluido en estos dos ingredientes mezclados con vinagre, con cerveza o con kvass. Kvass es una bebida rusa que también en la base de azúcar o miel y levadura, que estos dos ingredientes, vinagre o cerveza o kvass, se usan como conservante de la pintura, porque es una pintura pues muy efímera, que la mezclas en un día y lo tienes que usar en un día y mañana ya no lo puedes usar. Pues para prolongar un poco su conservación, añadían eso.
usaban pinceles de pelo de ardillas. Unos pinceles hechos a mano, muy finos, y el pelo de ardilla pues tiene, a pesar de que es duro, pues al mismo tiempo es muy suave, o sea, tiene una dureza ajustada para poder pintar todos estos detalles, ¿no? También un elemento muy interesante es microrelatos, como podemos contemplar, por ejemplo, aquí, que es casi una especie de cómic, que vemos a la princesa, ¿no? Que está desarrollando pues, sus actividades diarias y finalmente se encuentra con un príncipe. Es una narración circular. Y también, pues, micro relatos paralelos también se ven muy bien en esta miniatura. Es Alexander Sergeyevich Pushkin, ¿no? El gran escritor ruso. Él está contando sus cuentos al gato negro, la verdad, no he comprobado la traducción al español. Si me escuchan en ruso, es Лукоморье дуб зеленый, стоит. Es un poema, es un cuento de hadas de Pushkin, y pues es lo que está representado aquí, ¿no? En esta cajita. Y luego, otra técnica muy interesante es antigua técnica de Plavi. También es una palabra rusa que no hay una traducción. Plavi, que es una técnica de pintura de iconos antigua, que se usa básicamente un pigmento líquido, se pone un color de base en en la cara de un santo. Luego se aplican las sombras y luego se aplican los colores, las luces, ¿no? El color más luminoso. Esto se usaba incluso, esta técnica antigua de iconos se usaba incluso en la miniatura soviética. ¿Qué da esta técnica? Pues una mayor profundidad de la imagen y el gradient, una degradación de color más suave, del oscuro a más claro. No se ve tanto el cambio, no es tan, bueno, es mucho más suave. Y las firmas, es una cosa muy importante, que los iconos rusos no se firmaban, solo muy escasa vez, quizás hacia ya el siglo XIX, pues cuando hubo más demanda de los iconos o cuando se enviaban quizás incluso al extranjero, se firmaban al dorso del icono e incluso se firmaban algunos dibujos preparativos que tenían un gran valor este tipo de iconos, pues nunca se firmaban en la parte delantera. Pues en el periodo soviético, cuando empezaron a crear estas miniaturas, estas cajitas, ¿no? Se firmaban en la parte delantera con el año, la firma, y siempre ponían S, Palev, como el pueblo de Palev, ¿no? Bueno, el gran interés se despertó hacia el año 1923. O sea, en este periodo, entre 1918 y 1923, el artel de pintura decorativa, estos artistas que eran en torno de 8 personas, ellos pintaban pues diferentes encargos particulares, algunos intentaban enviar algo al extranjero, aunque era muy complicado. Básicamente pintaban para su propio gusto, sin ninguna carga política, sin ninguna carga pues, soviética, ¿no? En el año 1923, Artel expone su producción, todavía sin mensajes políticos, expone su producción en la exposición de los logros de la economía en Moscú, o era una exposición panrusa de agricultura. Y había como pues, muchos pabellones, y uno de los pabellones era particularmente para las artes decorativas. Aquí en esta fotografía vemos el proceso de construcción de este pabellón. Entonces se expusieron ahí y el Ministerio de Agricultura pues enseñó su particular interés en este tipo de artesanía rusa, poco a poco el gobierno empezó a interesarse por esta artesanía nacional y dijeron que pues hay mucho potencial en este tipo de arte. Entonces en 1924, justo el 5 de diciembre, coincidió el aniversario, ¿no? O el cumpleaños de esta agrupación, esta semana. Se forma el primer artel de la pintura antigua
Los primeros que formaron este grupo era Iván Golikov, Nikolai Zinoviev, bueno, y otros que podemos contemplar en esta diapositiva. El gobierno, viendo todo el potencial, dijeron, bueno, pues nosotros somos un nuevo gobierno, nuevo casi un país, ¿no? Nosotros necesitamos crear una imagen en el extranjero y han aprovechado mucho las exposiciones internacionales, como por ejemplo en 1924, en el pabellón soviético de Bienal de Venecia, han presentado estas cajitas, estas miniaturas de Palej. Realmente era un pabellón muy ecléctico porque mezclaron vanguardia, que todavía estaba, pues se podía todavía hablar de la vanguardia, luego los artistas muy politizados pues, con algunos retratos de Lenin o todavía Trotsky incluso, y pues luego pintura rusa del siglo XIX, era un popurrí de diferentes pues, pasajes históricos en Rusia. Sería muy interesante verlo in situ. Bueno, en 1924 en Venecia, luego fueron a Lyon en 1925, en 1927 se fueron hasta los Estados Unidos, estas cajitas. O sea, una importancia bastante, le empezaron a dar una importancia uh, bastante significativa desde el gobierno, pero aún así este arte de la pintura, estos 8 pintores no pensaban trabajar para el gobierno, eran 8 pintores que querían conservar su arte, que querían conservar su historia, todos eran descendientes de algún pintor, todos eran procedentes de Palej, querían conservar su historia de muchísimas generaciones. Solo querían eso y ganar obviamente dinero con lo que estaban haciendo, con su arte. En ningún momento querían pintar mensajes políticos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre en 1927, una gran fecha, un gran año, el 10º aniversario de la Revolución, y claro, a pesar de que no hubo necesidad política perdonad, no hubo necesidad económica para pintar estas cosas, porque ellos, estos artistas, vendían, después de todas estas exposiciones internacionales, vendían bastante para el extranjero. No podían hacer nada a partir de 1927 y fueron forzados por realizar cajas de mensajes políticos. Aquí os presento, por ejemplo, alguna cosa muy típica de miniatura de Palej. Son las obras que hacía la gente, estos artistas, antes del 1927, muy inspirado pues, en la vida cotidiana, en la música. De hecho, música formaba una gran parte de su producción, ¿no? En Palej, la cultura de música folclórica es muy importante. Incluso algunos artistas recordaban en sus memorias, pues sí, en sus diarios, en sus memorias, que para inspirarse para pintar estos pasajes, ellos necesitaban pues escuchar música, salir al pueblo, hablar con la gente del pueblo para sentir este vínculo, ¿no? Popular. Bueno, pintaban este tipo de piezas y luego a partir de 1927, de repente, toda esta cotidianidad, ¿no? La música, bailes, las parejitas besándose, bailando, etcétera, todo esto de repente se cambió a unos relatos bélicos que realmente era un tema muy ajeno para Palej. Pues no pintaban los pasajes bélicos, o sea, sí que se pintaron, pero no eran realmente pasajes bélicos históricos, al igual alguna escena de caza que se inspiraron, como os dije anteriormente, en la miniatura de Persa, ¿no? Sí que se hacían estas cosas, o sea, arma como tal no era algo extraño para miniatura de Palej, pero armas como tal, pasajes históricos, revolución sangriente, pues no, era algo muy, muy raro. Entonces tenían que adaptarse a estas nuevas condiciones y lo hicieron con mucha arte, con mucha sutilidad y es asombroso. En las diapositivas siguientes vamos a ver, por ejemplo, me encanta esta imagen, una asombrosa mezcla de iconografías, una iconografía absolutamente ecléctica que, o sea, lo veis claramente, ¿no? La última cena. Veis claramente la última cena con 11, yo lo he calculado, son 11 apóstoles, o sea, nos falta uno, no se sabe si falta Jesucristo o Judas, pues aquí hay 11 personajes alrededor de la mesa con
con los nuevos iconos, con los nuevos santos comunistas, ¿no? Que vemos al fondo, vemos el pueblo, increíble el cambio, ¿no? Que hicieron, la vuelta que hicieron a la pintura de iconos ortodoxos para poder pintar este tipo de mensajes. Aquí también os presento pues, algunas cajas sueltas de diferentes años para que lo podáis visualizar más o menos, ¿no? Obviamente era muy importante destacar el trabajo en el campo, pero también pues, los pasajes de la revolución y la guerra civil. Los colores rojos predominantes, pero siempre manteniendo su propio estilo histórico. Y una cosa muy importante ocurre en 1933. Otro gran cambio, o sea, en 1927 ocurre un gran cambio, pero todavía otro gran cambio está por llegar. 1933 se celebra en Moscú una exposición que se llama la Exposición de Miniatura Artística Rusa, en la cual los artistas de Palejo, entre otros, presentaron las piezas pues, de este tipo que hablan de la revolución. La revolución, industrialización, en fin, todos estos pasajes de la historia moderna. ¿Qué ocurre? Que recibió muchísima crítica esta exposición. No tanto la exposición, sino las obras que estaban expuestas ahí. Después de este acontecimiento, se celebró una gran reunión con los historiadores del arte, los trabajadores de cultura, artistas, escritores, en fin, y empezaron a hablar que los pintores de Palej realmente son unas víctimas bueno, entre otras cosas, de la influencia occidental, porque sus mensajes no son suficientemente comunistas y no representan suficientemente el gran auge después de la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, no empezaron a culpar a los propios pintores, sino culparon las condiciones en las que vivían. Y entonces se empezó a decir que los pintores tienen, o sea, por fuerza, salir de su pueblo, tanto de Palej o del taller de Moscú, tienen que salir fuera, tienen que ir sobre todo a Donbass, donde había muchas minas y la gran industrialización ocurría ahí, ¿no? En la URSS. Tenían que salir, ir a las minas, ir a las fábricas para ver cómo es verdadera industrialización soviética. Y así fue. Empezaron a salir, obviamente, a hacer estos como viajes de campo, ¿no? Aprender y empezaron a crear unas cosas asombrosas, pero con mayúscula, como por ejemplo esta gran obra Protegiendo las Fronteras. Ahora os voy a enseñar esta imagen en velocidad más lenta para que lo podáis contemplar con más detalle. O sea, es una pintura cuyo personaje central es un soldado rojo, elevado casi a un nivel de un santo, y al fondo vemos un horror vacuí de símbolos de la industrialización, fábricas, aviones, cables, electricidad, en fin, todos estos grandes cambios que sufre sobrevive la Unión Soviética. Es una cosa excepcional, si queréis apuntar este nombre, luego lo buscáis para contemplarlo en detalles. Una gran pieza que resume en sí intento de alcanzar la industrialización y transmitir la industrialización a través de una pintura que a priori no fue pensada para reproducir nada de este tipo. Entonces, los artistas se han encontrado con un gran reto y que no muchos artistas pudieron cumplirlo. O sea, por ejemplo, Pavel Bajenov, a quien pertenece esta pieza, ha hecho un gran trabajo, es una pieza histórica, pero otros pues recibieron muchísima crítica y sobre todo era una crítica relacionada con que los artistas no pueden cumplir no representan con certeza los pasajes históricos o que no se ve en detalle el proceso de la industrialización, porque claro, tenían que representar el proceso y es muy complicado representar un proceso en una pintura estática, ¿no? Representaban normalmente pues algunos elementos de la industrialización, alguna máquina, algún tractor, alguna fábrica, pero no un proceso entero, era muy complicado.
Bueno, pero este gran periodo pues lo han sobrevivido, se han podido adaptar. Y una cosa bastante triste en mi perspectiva que ocurre es que desde el gobierno se han intentado, digamos, transmitir o popularizar esta imagen de los, de los pintores de Palej como unos artesanos de pueblo, unos campesinos que crean un arte pues, del pueblo, una gente de pueblo creando para gente de pueblo. Pero realmente con este mensaje tan absolutamente erróneo, menospreciaban todo el pasaje histórico, todo el bagaje histórico que tenían estos artistas, menospreciaban las grandes dinastías, menospreciaban las grandes influencias históricas sobre estas miniaturas, ¿no? Y simplemente querían recrear pues, este mensaje de casi como una cosa tan sencilla, ¿no? Pintar estas cosas casi puede cualquier campesino, ¿no? Es un mensaje que intentaban un poco transmitir también a través de estas pinturas, de estas miniaturas. Bueno, una cosa importante que ocurre con la miniatura de Palej es la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial ha tocado quizás cada casa en Rusia y obviamente los pintores de Palej no eran la excepción. La revolución ¿no? del 1917 era una condición histórica, digamos que, bueno, quizás no todo el mundo lo apoyaba. Una condición histórica que la gente tenía que adaptarse pues por mero hecho de sobrevivir, ¿no? Pero no, quizás no todos lo estaban apoyando, este nuevo régimen, obviamente caída de la religión, etcétera, etcétera. Pero la Segunda Guerra Mundial es un pasaje histórico que ha tocado a cada uno, ha tocado de sentimientos de cada uno y cada uno de los, me refiero sobre todo ahora mismo a los pintores de Palej. Cada uno los sobrevivió y casi a cada uno les tocó. En el 1941 en Palej, en este pequeño pueblo, había 75 pintores, de los cuales la mayoría pues, se fue al frente, se fueron a la guerra y obviamente la mayoría no ha regresado. Algunos sí que han regresado, pero pues, con traumas o heridos. Entonces, el tema de la Segunda Guerra Mundial a mí me gusta muchísimo más que el tema de la revolución en la miniatura de Palej, bueno, ambos pasajes bastante extraños para una pintura de iconos, ¿no? Pero si elegimos entre dos, yo me quedaría con la historia de la Segunda Guerra Mundial porque es mucho más sentimental, es mucho más profunda, porque claro, los pintores transmitían sus verdaderas emociones, no las emociones que les estaban poniendo desde el Partido Comunista, sino unos sentimientos propios de sí mismos, unos sentimientos que vivían y sentían, ¿no? Pues representaban diferentes pasajes históricos, como por ejemplo en esta diapositiva la liberación de un pueblo después de un ataque fascista, pues liberación por el Ejército Rojo. Luego, obviamente, unas escenas de batalla, unas escenas bélicas, con un gran detallismo, como podéis contemplar, ¿no? En este diapositivo, con fuego, incluso las caras representan las emociones. Obviamente representaban en estas cajitas, representaban el papel, es muy interesante de hecho, el papel que les daban a las mujeres en esta miniatura y generalmente en todo el arte post-revolución de Palej, ¿vale? Muy interesante como realmente es una serie de cajas dedicada a papel de las mujeres en la guerra. Las mujeres, pues las enfermeras, las mujeres que trabajan en retaguardia, las mujeres partisanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran historia. Obviamente no se podía evitar los nuevos santos, ¿no? El nuevo tipo de iconos hechos en un estilo de Palej muy traído por los pelos, así decirlo, por así decirlo, pero bueno, es pintado por los artistas de Palej, ¿no? Y obviamente pues estaban pintando la vida en retaguardia, como la gente cantaba, para enseñar todo este
imagen general de la emoción tan compleja que se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Y la gran obra de Iván Vakurov, que se llama Victoria, o sea, me asombra esta obra. Es preciosísima. Pues os dejo un tiempo para que lo contempléis en silencio. Bueno, es una gran obra, me repito, dedicada a la victoria de la Unión Soviética, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, una victoria, un símbolo, o sea, una diosa representada con todos los elementos de San Jorge, con el dragón abajo, con el escudo, con la lanza, ¿no? Vemos un dragón abajo realizado realmente en una, quiero retroceder, en una técnica casi oriental, ¿no? ¿Vale? Y luego, al fondo, vemos cómo se solapan, cómo conviven juntos la historia ortodoxa, la Catedral de San Basilio, con no me sale el nombre, madre mía, no me sale el nombre, la tumba de Lenin, perdonad, se me había olvidado cómo se llama, que casi recuerda el Zigurat, ¿no? Bueno, la gran tumba de Lenin, y luego al fondo vemos las torres de Kremlin, o sea, es una iconografía tan ecléctica, mezclando mensajes comunistas con unos mensajes ortodoxos y con una diosa griega representada como San Jorge con una bandera comunista. Es una explosión de influencias y de mensajes, pero es preciosísimo esta pieza. ¿Vale? Bueno, y ahora aproximamos ya a la época contemporánea, después de la muerte de Stalin, como en todos los, eh, en todos los sectores artísticos, digamos, en la música, en teatro, artes decorativas, pintura, todo se ha cambiado, todo se ha relajado, más o menos, ¿no? Famoso periodo de deshielo de Khrushchev. Y Miniatura de Palev, obviamente, era el protagonista de este gran cambio. Entonces, los pintores de Palev han regresado un poco a sus raíces justo antes de la revolución, ¿no? Cuando pintaban pues, pasajes folclóricos, cuentas de hadas rusas, etcétera, etcétera. Regresaban al tema de la música, de artesanía. También hay que decir, y no lo dije al principio, realmente estos temas de folclóricas, ya en el siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX, ya empezaban a pintar este tipo de cosas en los talleres de Palej, pues básicamente para dar un poco para no simplemente crear los iconos, sino expandir un poco pues, el público, ¿no? La demanda. Ya empezaron en finales del siglo XIX a pintar estas miniaturas que son unas cajitas o broches o joyeros, ¿no? Todo esto no era nuevo para el año 1917, pero sobre todo bueno, se empieza a renovar o empieza a darse el carácter tan masivo, sobre todo pues justo en 1918-1924 y a partir de los años 60, ¿no? Bueno, empezaron a hacer unas cosas bastante pues, novedosas, ¿no? Y introduciendo la estética de Palej, fondo negro, detalles dorados, unos figuros casi que parecen pues unos santos, ¿no? Las caras de los santos, empezaron a introducir todo esto a la animación. Bueno, este sería el tema para alguna otra conferencia, pero como sabéis, imagino, la animación en la Unión Soviética tenía muchísima repercusión. Los dibujos animados y la animación, como esta que vemos aquí, tenían muchísima repercusión en la Unión Soviética, la calidad era asombrosa y yo soy partidaria que los mejores dibujos animados son los soviéticos, de verdad.
son muy cariñosos, son muy bien hechos, el mensaje siempre es muy moralizante, muy bello en todos los sentidos. Entonces los artistas de Palej empezaron a crear estos tipos de animación con una temática folclórica. Por ejemplo, esto cuenta una gran historia de Dobrynin Nikitic, el gran héroe pues, medieval ruso. De hecho, una paréntesis, que debajo de este vídeo, de esta transmisión, podéis encontrar unos enlaces que os ofrezco para que luego lo podáis ver en tranquilidad y en detalle algunas de las cosas que os presento en esta diapositiva, en esta presentación. Y una de estas cosas es precisamente este dibujo animado que dura como 15 minutos y, bueno, está en ruso, obviamente, pero, bueno, para que podáis contemplar un poco las imágenes. Luego, otra cosa muy interesante, un dibujo animado hecho, bueno, ok, no es de los años 60, pero aún así no era tan masificado en los años 30, sobre todo empezó a masificarse en los años 60. Pero bueno, un dibujo animado hecho en 1937 de un cuento del pescador y el pescado o el pez. Que cuenta pues que un señor mayor ha captado un pez dorado que le estaba cumpliendo, le podía cumplir 3 deseos. Cuento de hadas muy particular de los años 30, que bueno, fue restaurado en 2010. Y luego ya en la época, en la época obviamente contemporánea, incluso postsoviética, se creaban libros en esta misma estética de Palej, con el fondo negro, figuras doradas, muchísimo detallismo. Bueno, y aquí os presento algunos ejemplos, sin profundizar mucho, para que podáis contemplar toda esta maravilla. ¿Vale? Y aquí pues algunos ejemplos que obviamente todo está basado en las cuentas de hadas rusas, tanto folclóricas como pues del siglo XIX, ¿no? Algunas cosas de Pushkin, de Nekrasov, en fin. Y muy interesante cómo crean toda una obra total, ¿no? Fijaos que pintan, decoran tanto apoyan el relato, el relato verbal lo apoyan con los mensajes, con las imágenes, pero también trabajan el tipo de letra. El tipo de letra es bastante interesante para, no sé si hay algunos diseñadores gráficos aquí, pero es muy interesante la importancia que daban a cada detalle en estos talleres. Y obviamente no podía evitarlo, un libro muy importante del año 1981. Os adjunto el link donde pude encontrar estas imágenes. No son todas, en esta presentación no son todas, en la página web que os presento tampoco son todas, pero son mucho más. Lo podéis ver en tranquilidad, pero bueno, es un libro que se llama El hijo de Rusia, editado en 1981 con el fin de celebrar el aniversario de Yuri Gagarin en el espacio, ¿vale? Él se fue al espacio en 1961 y entonces es un relato que cuenta una historia magnífica de este hombre que obviamente se fue elevado al nivel casi de Dios. Y pues estos miniaturas, estos dibujos cuentan su historia. Esta imagen a la izquierda me asombra porque es una mezcla entre un Superman americano en Jesucristo, ¿no? Con toda su posición frontal, como mira hacia adelante, bueno, en fin, es un poco la figura central en una imagen. Y obviamente el cosmos, que es un tema muy particular en Rusia, muy importante, y Yuri Gagarin, representa todo en una figura, en una persona. Aquí os presento algunos pasajes más, todo vinculado aquí por ejemplo vemos a Tsiolkovsky, que es digamos, uno de los grandes pensadores del cosmismo ruso, del que os estuve hablando en previas conferencias. En fin, es que es una iconografía para dedicarle horas y horas de contemplación, de ver detalles, es absolutamente asombroso. Yo os ofrezco pues, este enlace debajo del vídeo, debajo de esta transmisión, que podéis contemplar por vuestra cuenta con tranquilidad en vuestras casas. Bueno, y este maravilloso retrato de Yuri Gagarin, feliz.
Y nada, yo estoy acercando ya al final de esta conferencia. La finalidad de esta conferencia ha sido contaros un poco la artesanía rusa, un pasaje de historia del arte en Rusia bastante particular que no tiene semejanza, yo creo que en el mundo. Y también quería subrayar la importancia de flexibilidad y adaptarse a las condiciones, cómo la cultura se adopta a las condiciones que nos pone pues, la historia, no sé, la política, la sociedad, en fin, todas estas cosas que tenemos que vivir y de hecho vivimos hoy en día. Bueno, no puedo olvidar, no puedo no hablar del tema, obviamente, coronavirus y que sufre la cultura, ¿no? Yo creo que con esta frase que os voy a presentar aquí, en esta diapositiva que pertenece a Irina Antonova, vamos a resumir un poco y unir las dos épocas, las dos artes, los dos mundos, ¿no? Una frase bellísima que dijo en una entrevista suya, dice, y mientras tengamos dos brazos, dos piernas, mientras caminemos erguidos y pensemos, habrá necesidad del arte. Viene de la naturaleza humana desde el principio de los tiempos y va a ser así a no ser que esté absolutamente distorsionado. Una frase por recordar que da de pensar, ¿no? Quiero terminar esta conferencia con ella para ver que el arte siempre se adapta, cultura siempre sobrevive y artesanía de Pales lo enseñó perfectamente. Y nada, con esto termino. Por favor, consultad los enlaces que os ofrezco por debajo de este vídeo. Esta conferencia va a estar disponible online mañana en el YouTube del Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.